tardes, bienvenidos, es un placer saludarles. Soy la maestra Catarina Osorto y esta tarde estaremos hablando sobre los verbos. Así que presten mucha atención. Antes de empezar la clase, quiero que piensen en las siguientes preguntas. ¿Qué son los verbos? ¿Cuáles son las terminaciones de los verbos? ¿Cuáles son las personas gramaticales y números en los verbos? ¿Cuál es el tiempo verbal? En esta clase aprenderemos sobre el concepto de los verbos. Empezamos con las conjugaciones, las personas gramaticales, el número y el tiempo. Y también explicaremos algunos ejemplos. Ahora, para despejar las dudas, conoceremos más acerca de los verbos, por lo cual daremos respuesta a las preguntas antes planteadas. Entonces, los verbos son las palabras que indican una acción dentro de una oración. Oír, comer y jugar. Esas son acciones o cosas que nosotros hacemos en la vida diaria. Entonces, es el verbo el que le da el nombre a esas acciones. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente oración. El conejo come zanahoria. Ahora pregunto, ¿cuál es el verbo en esa oración? Muy bien, el verbo es come, porque está del verbo comer. Ahora pasemos a la siguiente interrogante, que son las terminaciones ar, ir, que se le llaman conjugaciones verbales. Empecemos con la primera conjugación, que es ar. Y algunos verbos que pertenecen a ella son bailar, cantar, hablar y comunicar. Todos ellos pertenecen a la primera conjugación. La segunda conjugación es y sus ejemplos son beber, correr, toser y querer. Como ya vimos en la segunda conjugación, son todas esas acciones que terminan en Pasemos entonces a la tercera conjugación, que es ir. Por ejemplo, dormir, vivir, salir y reír. Todos ellos terminan en ir y pertenecen a la tercera conjugación. Como siguiente punto tenemos lo que son las personas gramaticales y números. ¿Cuáles son las personas gramaticales y su número? Muy bien, la primera, la segunda y la tercera persona. Y su número es singular o plural. Empecemos con la primera persona, que es cuando se nombra al hablante, es decir, la persona que habla. Y en su número singular tenemos como ejemplo yo, me y mi. Y en su número plural tenemos nosotros, nosotras, nos. Segunda persona tenemos que es cuando se nombra al oyente o interlocutor, es decir, la persona a quien escucha. En el número singular tenemos tú, te, ti. En su número plural tenemos vosotros, vosotras, vos. Ahora veamos la tercera persona gramatical. Es cuando se nombra a las personas o cosas a las que se le habla. Tenemos el número singular, él, ella, la, le, los. Y en el número plural, ellos, ellas, los, las, les. Y según el orden quedarían así como se muestran en la tabla. Entonces, el verbo es cuando cambia de acuerdo a la persona gramatical, el número, que puede ser singular o plural. Sigamos. El tiempo, como toda acción, puede ser hecha en el pasado, presente o futuro. Entonces, el verbo tiene un tiempo. Hablemos un poco acerca de ellos. Empecemos con el tiempo pasado, que es el que se refiere a las acciones que realizan antes de este momento. Por ejemplo, ayer estudié para el examen de hoy. Si lo notan,
es algo que yo hice ayer y que está en el tiempo pasado. Sigamos con el tiempo presente, que es el que habla de las acciones que actualmente se están haciendo. Por ejemplo, estoy estudiando para el examen de mañana. O sea que es algo que yo estoy haciendo en este momento. Y por último tenemos el tiempo futuro, que son las acciones que se realizarán después de este momento. Por ejemplo, tenemos: más tarde estudiaré para el examen de mañana. O sea que es algo que yo voy a hacer después de este momento. Ahora les explicaré un poco en esta tabla lo que antes ya les había mencionado sobre el tiempo verbal. Tenemos en la tabla tiempo verbal y definición. Empecemos con el primer tiempo, que es el pasado. Su definición es si la acción ya ocurrió. Eso fue, por ejemplo, ayer, ¿verdad? Ahora, el presente, si la acción ocurre ahora. Es algo que yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, estoy hablando. Y el futuro, si la acción ocurrirá después. Por ejemplo, mañana leeré un libro. Bueno, jóvenes, espero y haya quedado claro sobre la temática de los verbos que les acabo de explicar. Luego de haber recibido esta clase, van a realizar una lista de 10 verbos por separado, con sus diferentes conjugaciones. Yo les traje 3 ejemplos. Cantar, que termina en la primera conjugación, que es ar. La segunda, correr, que es la segunda conjugación, er. Y la última, reír, que termina en ir. Eso es lo que ustedes van a elaborar en su hoja de trabajo que les acabo de asignar. Como siguiente asignación, tenemos que van a elaborar 10 oraciones en las cuales deberá identificar el verbo y lo van a colorear en amarillo, la persona gramatical en color azul y a la par de cada oración el número y el tiempo. Ahora, resumiendo lo que ya aprendimos, recordemos que los verbos son palabras que indican una acción en una persona o animal. También una característica muy importante de los verbos es que todos terminan en "ere". Si vemos los ejemplos, correr, subir y bailar, todos terminan en "ere". Bueno, jóvenes, un placer haber estado compartiendo esta clase con ustedes. Espero y hayan adquirido muchos conocimientos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.